Buenas noches para todos. Como habíamos hablado ayer, vamos a arrancar los análisis de los acuerdos con las FARC en La Habana. Y arranquemos hoy por el acuerdo de participación política. Muchas personas dicen que se van a leer todos los acuerdos antes de tomar una decisión sobre cómo votar. Pues bueno, miren, esto es lo que se tienen que leer. Esto es un tema jurídico gruesísimo de 297 páginas, de lenguaje jurídico, técnico, político, con anexos. Entonces, ojalá lo puedan leer, pero esto es un mamotreto, esto es una biblia de temas complejos. Pero bueno, ya estudiamos el acuerdo de participación política. Yo trataré de hacer como un resumen porque es bastante extenso. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible y quiero escuchar que lo que ustedes vayan comentando, los que van ahí uniéndose a la conversación, y posteriormente los que vean el video también me gustaría que comentaran y qué piensan. Bueno, lo primero es que se habla de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, la creación de una nueva institución que supuestamente vele por una política mejor hecha. Simplemente frente a esto un comentario es que aquí se están creando instituciones nuevas del Estado que tendrán financiación del Estado y que tendrán unas facultades que, digamos, las FARC es quien las está diseñando con el gobierno. Yo no sé qué tanta legitimidad tenga eso. Personalmente yo no encuentro que eso sea algo legítimo. Segundo, en el capítulo 2.2.1 se habla de fortalecer a las organizaciones LGBTI, a las organizaciones de mujeres jóvenes. Entonces yo pregunto, nadie en el Congreso defiende a la comunidad LGBTI, nadie defiende a las mujeres, nadie defiende a los jóvenes, ¿o qué? O sea, ¿por qué las FARC se están tomando la vocería de, digamos, de estos grupos, o de por qué? En el Congreso yo soy testigo todos los días de que hay representantes, senadores que defienden estas comunidades y otras, pero aquí las FARC pareciera que están tomando, digamos, la vocería de estas personas. Yo no lo encuentro coherente ni lo veo bien. Luego en el punto 2.2.2 se habla de garantías para la movilización y la protesta. Y un tema que aquí me parece llamativo es que dice que los disturbios se tratarán con civilidad. ¿Qué significa esto? O sea, que si hay una manifestación violenta en la universidad pública o en la vía pública de alguna ciudad o en las carreteras, es decir, ¿cómo se trata esto con civilidad? Es que el gobierno siempre procura tratarlo con civilidad. Primero se envía a personería, se envía a defensores, a miembros de la Defensoría del Pueblo, a Procuraduría, para que haya un diálogo, y luego muchas veces entra la fuerza pública. Pero suponer de entrada que la protesta social aquí es tratada como si fuera esto una dictadura, me parece que es incorrecto, y además me impresiona que el gobierno nacional ceda en este punto, como decir que hay que tratarla con civilidad. Pero bueno, luego en el capítulo 2.2.3 se habla de medios comunitarios e institucionales, y se habla de nuevas convocatorias para adjudicar radios comunitarias. Es decir, las FARC quieren participar en la adjudicación de emisoras comunitarias. Pues hombre, me parece bien, una vez dejen las armas, se reincorporen a la vida civil, etcétera, pero me parece un poco, digamos, raro que se vaya a adjudicar nuevamente el sistema radial, según lo dice esto, o así lo entiendo yo. Si estoy equivocado, por favor me corrigen, únicamente porque las FARC así lo están solicitando en el acuerdo con el gobierno. Vamos a temas más espinosos. El punto 2.3.1.1, donde se habla de desligar el umbral de personería política. ¿Qué significa esto? La reforma política del 2009 contemplaba que un partido que no obtuviera más del 3% del umbral perdía su personería jurídica. ¿Qué se quería lograr con esto? Que no hubiera partidos de garaje, que no hubiera partidos chiquiticos de esos que iban surgiendo por todos lados, que los partidos que existieran, digamos, tuvieran una votación suficientemente válida o robusta para que le dieran una personería jurídica a su partido o movimiento político. Bueno, pues según esto se acaba el tema de la personería jurídica, se desliga el umbral de la personería política de partidos, por lo cual interpreto yo, si esto llega a aprobarse, si el plebiscito se aprueba, si esto en el Congreso se llega a aprobar después en el acto legislativo por la paz, pues que volveremos a los partidos de garaje, porque si no hay personería política, entonces pues cualquier partido podrá ir creciendo y presentándose. Creo que esto es un retroceso muy grande y serio. Como repito, esto está en el capítulo 2.3.1.1 para que ustedes vayan mirando, hagan sus comentarios, etc. Se habla también en este punto de emisoras comunitarias, de financiación de acceso a medios de comunicación, que habrá un régimen de transición de 8 años, donde se financie
y se divulgue a los nuevos partidos y movimientos políticos. Pues hombre, sencillamente esto tiene un nombre, el Partido de las FARC. Colombia tiene 13 partidos en este momento constituidos legalmente con personería jurídica, 13. ¿Cuál va a ser el nuevo partido, el nuevo movimiento? El de las FARC. Lo que significa que entonces este movimiento tendrá que tener una financiación política y una divulgación en medios de comunicación comunitarios para que pueda hacer pedagogía o pueda presentar su plataforma ideológica, un tema hecho a la medida de las FARC. Pasemos a temas más complejos aún. Capítulo 2.3.6 o punto 2.3.6. Promoción de representación política en zonas abandonadas. Se habla de 16 circunscripciones transitorias de paz para la Cámara de Representantes, es decir, que las FARC, el partido de las FARC, podrá tener presencia en 16 circunscripciones especiales, en donde podrá competir, digamos, con mayor ventaja, porque la circunscripción especial precisamente lo que busca es darle una mayor ventaja a grupos como los indígenas o como los afros, que cada uno tiene una representación de dos en la Cámara, dos representantes en la Cámara y dos por los indígenas y dos afrodescendientes. Acá las FARC está hablando de 16, es decir, tiene una representación o podría tener una representación superior a la de los indígenas y los afrodescendientes, si llegasen a ganar, pero al haber 16 zonas de circunscripción especial, esto nuevamente, repito, le otorga una ventaja. Entonces hago una reflexión. ¿Será que son más miembros de las FARC que los indígenas de Colombia? ¿Será que son más miembros de las FARC que los afros en Colombia? ¿Por qué se les está dando esta gabela, digamos, tan superior respecto a otras minorías? Lo encuentro personalmente injusto e inconveniente. Capítulo 3.2.1.1, que es del fin del conflicto, pero donde se hablan de temas políticos, por eso incluí, digamos, esta presentación de este tema en este punto de participación política, que es, digamos, lo que creo que más se ha oído en medios de comunicación, lo que más se ha divulgado. ¿Qué dice esto? Dice que a partir del 19 de julio, cuando se registre el nuevo partido de las FARC, a partir del 19 de julio en el Consejo Nacional Electoral, se le otorgará una suma anual del 10% de la apropiación presupuestal. La apropiación presupuestal para los partidos actualmente en Colombia es aproximadamente de 30.000 millones de pesos, un poco más, 32.000. Puedo ser impreciso un poco en las cifras pequeñas, pero es de 32.600, algo así. ¿Qué significa esto? Bueno, pero además del 10% para, digamos, la configuración del partido de las FARC, del 10% de la asignación presupuestal para los partidos, para que las FARC se configuren como partido, etcétera, tengan esto anualmente, dice el acuerdo en este punto 3.2.1.1 que tendrá adicionalmente un 5% de las partidas presupuestales para divulgar la plataforma ideológica. Es decir, para que tenga, digamos, participación en medios locales, comunitarios, no sé si nacionales, pero esto sumaría un 15% de la apropiación presupuestal, lo cual es totalmente inequitativo. Les doy estas cifras, por ejemplo, de acuerdo a ese gran total de 32.000 millones de pesos que se asignan anualmente a los partidos. El Partido Liberal le dan anualmente más o menos 6.000 millones de pesos, igual que al Partido Conservador y el Partido de la U, que son quienes tienen, digamos, mayor representación en el Congreso. Les dan más o menos 6.000 millones. Al Centro Democrático le dan aproximadamente 3.200 millones anualmente para la constitución del partido, para sus funciones, etcétera, mantenimiento. Al Partido de los Indígenas, por ejemplo, que tiene una representación mínima, como hablábamos anteriormente, le dan 627 millones de pesos. Entonces, Partido Conservador, Partido de la U, partidos grandes, 6.000 millones más o menos por su alta representación. El Partido de los Indígenas, 627 millones anuales. De acuerdo a esto, las FARC tendrían aproximadamente 5.200 o 5.500 millones anuales de asignación presupuestal, lo que nuevamente lo pone por encima de los partidos minoritarios como el de los afros o el de los indígenas, y que lo pone casi en las mismas condiciones que los grandes partidos como el Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, y por supuesto superando al Centro Democrático, por ejemplo. Entonces, ¿por qué a las FARC se le va a dar una suma de dinero tan alta? Se le va a dar una suma de dinero, digamos, tan significativa, cuando es un grupo que está haciendo una transición de la ilegalidad del crimen a la política. Entonces muchos dirán, no, es que la guerra vale más. Yo creo que aquí también tiene que haber unos principios, digamos, de democracia que se deben contemplar. Las FARC no tienen representación política, las FARC no tienen legitimidad política aún, y las FARC no han sido electos en las urnas. Por lo tanto, ¿por qué se les está dando esta altísima suma de dinero
para que se constituyan como partido y para que puedan divulgar sus ideas. Que me gustaría escuchar ustedes qué opinan al respecto. Pero yo dije que aquí iba a hacer unos resúmenes de los acuerdos, pero al tiempo, digamos, tomar unas posturas, porque quiero ser muy franco, yo no soy imparcial frente a esto, no soy imparcial. Finalmente, digamos, el tema que más se ha hablado, el de la representación política, donde se asegura 5 curules en el Senado a partir del 2018, perdón, y 5 curules asignadas en la Cámara, digamos, aseguradas. Pero contemplemos algo cuando hablamos del tema de las 16 circunscripciones especiales. Las FARC podrían tener más de 5 curules en la Cámara, porque podrían ganar más curules en las circunscripciones especiales, que como decía anteriormente les da una ventaja porque son especiales, y adicionalmente les aseguran 5 curules, de manera que es probable que las FARC tengan más de 5 curules en la Cámara de Representantes. Nuevamente, está por encima de partidos políticos pequeños, minoritarios y medianos, sin ningún tipo de legitimidad política y haciendo un tránsito, como decíamos, del crimen a la supuesta legalidad una vez entreguen las armas. Bueno, pues esto fue un resumen, un poco así de vuelo de pájaro. Realmente estos son los acuerdos densos, complejos, con un lenguaje jurídico, como decía al principio. Hice un esfuerzo por resumir, por comentar algo de lo que allí encontré. Quienes vean el video, quienes estén participando, me gustaría escuchar qué opinan, ver cuáles son sus posturas y bueno, que vayamos dialogando. Seguiremos haciendo esto con cada uno de los puntos del acuerdo. Y bueno, la idea es tener un diálogo sincero, franco, como dije ayer en la primera intervención, respetuoso, de ideas, de argumentos. Hagamos esto con argumentos. Ojalá participen muchos promotores del sí, personas que crean en el sí. Yo personalmente no veo que esto sea bueno. Yo personalmente creo que esto afecta a la democracia, que le da una ventaja superior a las FARC de participación cuando no la merece y lo pone en inequidad con muchos partidos minoritarios. Entonces, bueno, aquí me pregunta Ángel que de qué manera se concreta el desarme. Ángel, luego hablaré de eso. Hoy estamos examinando el capítulo de participación política, pero bueno, sigamos entonces en este ejercicio. Sería bueno además contemplar o proponer, pero claro que aquí dijo el presidente de la República que es inmodificable el acuerdo, que las FARC con sus altísimas sumas de dinero que han acumulado, además de reparar a las víctimas, le entreguen esta plata al Estado y por lo menos, hombre, sean partícipes de su financiación. Claro que hay que ser claros con que el dinero de las FARC es un dinero ilegal y por lo tanto no puede, digamos, ser utilizado para causas legales, pero ojalá las FARC entreguen el dinero, las altas sumas de dinero que tienen, y que el Estado se lo exija, que el gobierno se lo exija y que mire qué hace con este dinero, de qué manera, digamos, puede reinvertirlo en esta paz que tanto nos venden en Colombia. Bueno, gracias por escucharme, quedo pendiente de sus comentarios y del diálogo que podamos tener.